pues la pregunta. ¿Quién tiene la primera pregunta? La sesión en particular va a tratar, o al menos la temática inicial que se tenía como que programada, era, o es, mejor dicho, cómo iniciar en la parte de seguridad informática, porque creo que es algo que muchas personas tienen muy vago. De repente el hecho de decir, pues no sé, por ejemplo, qué estudiar o si debería o no debería de realizar cierta cosa. Entonces, ¿quién tiene la primera pregunta al respecto? O inclusive, si no es específicamente de ello, o sea, de la temática en general, pues adelante. Siéntanse libres de preguntar. La semana pasada por ahí me dijeron, es que no sé nada, no sé específicamente qué preguntar. Inclusive cualquier duda que te haya surgido en algún momento, pues la pueden realizar. Les recuerdo, pueden hacer uso del micrófono. Por ahí hay una opción que dice levantar mano. Pueden hacerla uso de y ya con ella pues tenemos la posibilidad de darles el uso del micrófono. Vaya. Muy bien, Alejandro, buenas noches. Sí tengo una inquietud, ¿no? Para mí la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de tratar la ciberseguridad en el entorno en el cual estamos, en el entorno relacionado al tema del COVID y cómo se han potenciado muchos negocios a nivel digital? Bueno, principalmente la parte de ciberseguridad, pues sí es un tema 100% de importancia, principalmente porque ahora ya no tenemos específicamente lo que antes podíamos decir el perímetro de forma delimitada. Antes, pues era la red de la empresa, era todos los equipos detrás del firewall y todo estaba relativamente seguro. Lo que llegaba a la organización, pues llegaba a través del firewall y llegaba a nuestra red interna. Ahora ya no es así. En este caso, todo lo que corresponde a hacer el perímetro se ha expandido y se ha diversificado de diferentes formas entre dispositivos de red, entre dispositivos laptops, entre dispositivos, ¿cómo se llaman esas cosas? Teléfonos celulares, etcétera. Entonces, todo ello ha llevado principalmente a que la parte de la gestión de la información, que es lo principal que nosotros siempre debemos mantener en cuenta, todo lo que se hace, al menos en temáticas de esfuerzo, todo tiene que ver específicamente con relación a la parte de protección de la información crítica de las operaciones del negocio. Eso es lo que nosotros debemos siempre, en este caso, proteger. Por desgracia, la parte de la información para muchas organizaciones no se encuentra en un proceso que podemos llamar clasificado. El simple hecho de decir, esta información es pública, esta información es privada, esta información es interna, esta información es de carácter personal, esta información es de carácter crítico. Partiendo inclusive desde ese tipo de puntos, vuelven un poco complicada la parte de la seguridad en los entornos remotos. Principalmente porque en muchas ocasiones, por ejemplo, suele haber una problemática, pues nosotros nos toca de repente mucho en el que nos dicen, oye, necesitamos una solución de, no sé, de prevención de fuga de datos. Ok, ¿qué datos quieres proteger? Pues todos. Pues eso es muy complicado. El hecho de tratar de proteger toda la información es muy complicada por el hecho de que, pues a final de cuenta, supongamos que aplicamos una medida de prevención de salida de información a través de USBs, a través de correos electrónicos, habría pues una problemática de comunicación, ¿no? De la empresa con el exterior. Entonces, sí se ha generado bastante problemática respecto a la parte de la seguridad, pero considero que es más humana que tecnológica. Esa es la realidad. La parte humana, por gracia, digo, ya suena cliché, ¿no? Sin embargo, es cierto. O sea, si nos llega un ransomware y se nos puede llegar a infectar un equipo, va a llegar a través de correo electrónico. Un usuario tiene que interactuar con ese malware y ese malware va a ser su función.
Si no existe esa interacción con el correo electrónico, no existe como tal el ransomware. Entonces, uno de los puntos principales, al menos para la parte actual, con la cuestión de los temas de seguridad remota, es esa, ¿no? El hecho de la capacitación de los usuarios. También influye bastante temas de algunas tecnologías que nos pueden ayudar a prevenir. Sin embargo, es más por el lado, ¿cómo se llama? Pues de los usuarios, por así mencionarlo. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Ujú. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Reitero, pueden ser dudas particulares sin ninguna especie de problema. Si no, pues ahorita nos apegamos al pequeño programilla que teníamos por ahí. De hecho, ni siquiera sé si eso realmente corresponde a tu pregunta, Juan. No. Entonces, ¿sí es lo que esperabas o no tiene relación con lo que esperabas como... No, sí, Pues, en parte sí. En realidad el tema más importante es el del usuario, ¿no? El tema del usuario es donde hay que centrarse gran parte, creo yo. sí, te reitero, es como que en mayor parte temas de usuario. Aquí hay básicamente que hay una máxima en temas de seguridad. Mientras menos seguridad exista respecto, o mejor, mientras menos concienciación, educación existe en temas tecnológicos por parte del usuario, más tecnología, o mejor dicho, más recursos invierte en temas tecnológicos. Por lo que, digo, esa es básicamente una máxima. Menos educación por el usuario, más tecnología, pues nosotros tenemos que invertir. Ejemplo, lo que te decía mención, a lo mejor nosotros queremos prevenir los correos potencialmente phishing o de spam que llegan y pues traen ese ransomware. Nosotros solemos implementar soluciones anti-spam. Bueno, como no queremos hacer por cuestiones de que pues, no queremos molestar al usuario para que aprenda a identificar un correo electrónico, pues decimos, no, es que ya los usuarios están muy grandes para poder comprender ciertos conceptos, etcétera, pues implementa una solución anti-spam. Y esa solución anti-spam va a ser lo que el usuario precisamente no quiere, no puede o cualquier cosa, ¿no? Que puede llegar a suceder. Digo, hay muchas, hay muchas cuestiones. Sin embargo, esa tecnología va a suplir la acción que pudo haber hecho el usuario. Obviamente eso va a requerir más recursos, entre económicos, entre obviamente tecnológicos y humanos, porque alguien va a tener que estar ahora realizando una revisión a lo mejor de la herramienta, porque resulta que las primeras semanas va a recibir quejas de que, oye, pues no puedo acceder a mis correos electrónicos no me están llegando, cosas por el estilo, que es muy común en esa parte también. Así es. Sí, muchas gracias. Ujú. Pregunta adicional o comentario también se puede. Muy bien, aparentemente nadie. Entonces, pues vamos a continuar. Hace ya rato, digo, no es como que hayamos desarrollado una metodología ni cosas por el estilo, sin embargo, sí nos dimos la tarea a tratar de identificar lo más sencillo que se pudiera, la parte de cómo poder, uno, iniciar o por lo menos aclarar los puntos específicos dentro de toda la rama que existe dentro de la parte de seguridad de la información o seguridad informática, cómo poder iniciar de forma correcta. Lo cual nosotros por ahí vimos algo que nosotros denominamos SODAT. Ahorita ven específicamente por qué. Esta parte lo que hace, al final de cuenta, es básicamente una especie de matriz
en la cual por acá tenemos todo lo que implica en temas de seguridad de la información. Y esto nosotros lo dividimos en dos, que es el enfoque de seguridad y el área de seguridad. La problemática considero yo más común en temas de, no sé específicamente cómo iniciar en temas de seguridad de la información o seguridad informática, es precisamente ese punto, en que no sabe muy bien la gente, o a lo mejor sí tiene idea de cuál es el enfoque y cuál es el área, pero no encuentra específicamente qué es lo que hay que estudiar para llegar a ese punto en especial. Ejemplo, en temas de enfoques de seguridad, pues hay dos enfoques en temas de seguridad. No hay más. Uno de ellos es la parte de seguridad defensiva, que es todo lo que el Instituto de Ciberseguridad ve y gestiona, tanto en la parte de prestación de servicios como en la parte de temas de talleres y demás, que es todo dentro de la parte, por así mencionarlo, corporativa, de alguna forma, por así mencionarlo. En tema de seguridad defensiva específicamente, es todo lo que tenga relación con la implementación de controles de seguridad, en este caso un control de seguridad, es todo aquello que nos permite a nosotros prevenir, detectar y recuperarnos de un potencial incidente. Ahorita detallamos un poquito más de parte. Sin embargo, eso es un enfoque, el enfoque de seguridad de defensa, en el cual nosotros vamos a defender todo, le reitero, absolutamente todo, gira en torno a procesos u operaciones de la empresa. En este caso, con la parte de la seguridad defensiva, nosotros protegemos operaciones de la empresa a través de controles. Ahorita detallamos también un poco más esa parte de operaciones. Y en la parte ofensiva, ya es todo lo que conocemos como hacking ético, o pues sí, básicamente lo que conocemos como hacking ético o pentest. Cada uno tiene, lo reitero, su enfoque. La parte de seguridad defensiva es, como tal, proteger, y la ofensiva forma parte dentro del contexto de seguridad de la información, para la identificación de riesgos. Eso es específicamente para lo que nos sirve la parte de la seguridad ofensiva. Ahorita lo detallamos también un poco más. Ahora, en la parte de las áreas existen dos áreas específicas, el área de seguridad técnica y el área de seguridad administrativa. Cada una tiene un enfoque de igual forma completamente diferente, casi opuesto o casi similar a lo que es lo defensivo-ofensivo. Ejemplo, supongamos que alguien de aquí dice, oh, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la parte de la seguridad defensiva administrativa. Pues nosotros vamos a tener que aprender cosas como políticas, a desarrollar, implementar, inclusive leer políticas, procedimientos, normativas, marcos legislativos, por ejemplo, aquí en México, temas de protección de datos en posesión de particulares, que es una ley o una regulación que nosotros tenemos que cumplir. Y de hecho, de forma muy curiosa, parte de lo que yo puedo llamar el inicio de la implementación de seguridad en una empresa debería ser con base a la parte de protección de datos, porque es muy clara específicamente cómo nos puede llevar al punto de aclararnos varios puntos. Eso lo vemos en el taller que vamos a estar teniendo la próxima semanas. Y bueno, eso es específicamente en la parte administrativa. Ahí es donde nosotros normalmente vemos temas de gestión también de proyectos en temas de seguridad, lo reitero, temas de políticas, de procedimientos y todo un montón de etcéteras que podemos llamar aburridos, realmente. La parte, sin agravio ni nada por el estilo, pero la parte, lo que se le conoce como Godín, o la parte más de oficina, se encuentra en la parte administrativa. El hecho de estar realizando reportes y cosas similares está específicamente ahí. Y en la parte técnica, pues ya es como tal toda aquella cuestión donde nosotros ya realizamos la implementación X de alguna solución, un firewall, una solución de seguridad para estaciones de trabajo, lo que sea, independientemente de lo que sea. Pero ahí, en este caso, pues a final de cuentas lo realizamos o lo implementamos. Ahí es donde vemos toda la implementación técnica. Si hay que aplicar comandos, si hay que realizar la conexión de algo, la instalación de algo, ahí específicamente en temas de seguridad
técnica es donde se realiza. Ahora, también está la parte operativa. En temas de operación se ven tres cuestiones. Operación, normalmente en toda la parte de operaciones de defensa, es de prevención, de detección y de respuesta. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, por así mencionarlo, ¿quién tiene la primera pregunta de esto? No me agrada dar inicio después si hay como que dudas y luego, vaya, puede generar más confusión de la que realmente debería de ser. De mi parte, no tengo inconvenientes. Una pequeña inquietud nada más, ya que se trata este tema. Claro. ¿Cuáles son los primeros pasos respecto a la implementación de un sistema de seguridad? ¿Cuál sería el primer paso para implementar un sistema de seguridad en una organización que nunca se preocupó por gestionar la seguridad de la información? Bueno, sale un poquito de esta parte, Ujú. sin embargo, no te preocupes. Específicamente, bueno, la norma como tal, que es la norma ISO 27001, nos indica diferentes puntos que nosotros debemos llevar. Déjame lo busco porque por acá lo tengo. Pero a grandes rasgos es uno. Acá está. Bien. El proceso como tal de certificación es este que ves aquí. Eso igual lo vamos a ver a detalle en el taller. Uno Perfecto. de los puntos principales que se deben de tomar es lo que se conoce como alcance. El alcance, digo, esto para efectos específicamente de certificación. Ahí en la parte del alcance, lo que se hace de forma muy específica es delimitar, ya sea dentro de toda la organización, una específica área operativa o un área comercial o algo en especial que, pues en este caso, la parte de la organización decida certificar. Por ejemplo, supongamos que eh, es más, les voy a mostrar. ¿Están viendo el que dice certificado? Ujú. Ok. En la parte de certificado, te reitero, es meramente lo que la organización quiere certificar. A eso nos referimos con la parte del alcance. Esta es una certificación de Dropbox, es de la ISO 27001-2013 que vence o venció. Sí, venció el 15 de octubre o vence el 15 de octubre de este año. Y aquí específicamente te reitero, esto es para fines exclusivos de certificación. Se realiza lo que es el delimitar cuáles van a ser las áreas operativas o aplicaciones o servicios que se van a certificar. Aquí Dropbox dice, bueno, yo quiero certificar las aplicaciones de escritorios, bueno, las aplicaciones de Dropbox para escritorio, para laptops, para dispositivos móviles. Quiero certificar también el Dropbox web y las aplicaciones móviles web y una lista de etcétera. También nos dice, adicional a ello, pues necesito o quiero certificar específicamente estas áreas, que son San Francisco, California, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno de los puntos principales, o ese es, por así mencionarlo, el punto principal. Realmente es muy, bueno, ya con la práctica, pues está un poco sencillo, ¿no? Pero es uno de los puntos que se deben de revisar, principalmente el alcance, que es delimitar específicamente qué es lo que se quiere certificar. Ahora, para efectos de precertificación o para efectos de decir buenas prácticas, no específicamente necesitas el alcance. Sin embargo,
es esta parte que ves aquí, que es todo lo que corresponde a ser tema de gestión de riesgos, que básicamente la norma ISO 27001 es un proceso de gestión de riesgos adicionando ciertas, bueno, pues con base en un estándar. Eso es lo que es la normativa ISO 27001. Es un proceso de Correcto. gestión de riesgos, más agregando la parte de la creación de políticas para cada cosa y agregando pues la parte de la certificación, ¿no? Eso es. Específicamente, bueno, respondiendo de forma muy puntual a la pregunta, es uno, realizar todo lo que tenga que ver con el proceso de gestión de riesgos. Lo más básico, identificación de activos, bueno, considero yo principalmente identificación de las operaciones críticas de la empresa, aquellas sobre la cual, no sé, si se va a la operación, adiós a la organización, independientemente de lo que sea. Supongamos, la parte operativa es, no sé exclusivamente dónde está. Digo, es que son como 500 diapositivas, algo así, los que tengo acá. Perdón. Mm, bueno, supongamos, lo que nosotros necesitaríamos principalmente es detectar la parte operativa, la parte en la cual nosotros tenemos la cuestión de la operación. Por ejemplo, esta parte es una empresa ficticia, ¿no? En esta empresa ficticia lo que nosotros hacemos es primero identificar la parte de la operación, a ver cuál es mi operación más crítica, ¿a qué me dedico? Ah, pues yo me dedico a realizar impresiones a través de mi aplicativo web. Ah, bueno, si en este caso sí es así, si tú tienes un proceso de solicitud de impresión, ¿cuál es realmente? Ahora, si tienes un proceso de solicitud de impresiones a través de la web, pues ¿cuál va a ser a lo mejor tu activo? ¿Va a ser la aplicación web o va a ser la base de datos? Todo ese tipo de cosas es lo que hay que identificar. Identificamos el proceso crítico principal, que considero que es lo primero que nosotros deberíamos de tomar como enfoque. Después identificamos los procesos y a partir de ahí cada uno de los activos que van incluidos o que pues sí están inmersos en ese proceso. Te reitero, si hay bases de datos, si hay servidores, si hay lenguajes de programación, si hay servicios de PS, etcétera. Todos los activos que vayan con base a ese proceso. Y a partir de ahí, ya una vez identificados los activos, se comienza con temas de ¿cómo se llama? De identificación de riesgos, que ya es toda la parte de amenazas, de riesgos, de impacto, de probabilidades, la parte de la identificación de amenazas, la identificación de vulnerabilidades, la clasificación bueno, eso debería de ser en el bien ser, ¿no? Sin embargo, si no se puede realizar porque decimos, pues, está muy caro un test de intrusión o cosas por el estilo, lo que podemos hacer simplemente es pues tratar más o menos, ¿no? De ver cuáles pueden ser las problemáticas que podemos llegar a enfrentarnos y a partir de ahí comenzar a clasificar cuál es el activo más crítico todavía y cuáles pueden ser las contramedidas. Que es, reitero, es básicamente el proceso de forma Eso. muy general, por así mencionarlo. Pues es que sí, ese es el proceso. Sí, La sí, es verdad. justamente eso. Ajá. Ujú. Eso quería conocer porque estaba en esa fase. Muchas gracias entonces por la aclaración. Sí, de nada. Digo, pero sí, ese es el proceso. O sea, Sí, la verdad, muchos pintan la seguridad como si fuese muy complicada y como si fuera para genios, pero realmente no lo es. Es muy sencilla, es muy noble la parte la parte de la seguridad. Ya lo verás, digo, ya lo verás. Está muy sencilla esa parte. Entonces, dudas o comentarios adicionales, ya sea de lo mencionado o de esto. no, gracias. Los otros compañeros que andan por ahí también.
Muy bien, pues continuamos. Entonces, como les hacía mención, por ejemplo, parte de lo que estuvimos mencionando, todo lo que tiene que ver respecto con temas de certificación ISO 27001, identificación de riesgos y demás, todo parte específicamente de acá. Entonces, sí es importante de repente comprender un poco de todos los conceptos que existen. En temas de seguridad de la información, hay algo que se llama normativa ISO 27001, que se encarga específicamente de ello, que es de la parte de la protección de información en sus diferentes modelos o, pues no clasificaciones, en sus diferentes versiones, digital, en audio, en video, escrito, cualquier cosa, todo lo que tenga que ver con temas de información, se encarga la normativa ISO 27001. Hace unos años salió la normativa ISO 27032, que es de ciberseguridad. Eso específicamente ve ataques. Bueno, ve dos cuestiones. Uno son ataques. Básicamente es como la cuestión de prevención y mitigación de ataques. Y la otra es por así mencionarlo, el compartir inteligencia de esos mismos ataques con otras organizaciones, con la finalidad de que entre todos pues se tenga, por así mencionarlo, información actualizada. Pero eso creo que varios de ustedes van por el taller, entonces eso lo detallamos más por ese punto. Sin embargo, eso específicamente forma parte, al menos en temas de seguridad de la información, que ve todo lo que tenga que ver con información independientemente del estado en el que se encuentre, escrito, verbal, video, audio, etcétera. Y temas de ciberseguridad, nada más ve básicamente la parte digital. Ahora, en temas específicos de seguridad defensiva, si ustedes tienen de repente la inquietud de decir, ok, necesito y quiero, por así mencionarlo, ver temas de seguridad o me quiero dedicar a algo, pero no sé específicamente a qué, bueno, en temas de seguridad defensiva hay tres puntos que nosotros podemos tomar. Temas de seguridad defensiva en temas de prevención de incidentes. Está la parte de detección y está la parte de respuesta a incidentes. En temas de prevención específicamente, tenemos, por ejemplo, protección de datos. Acá nos referimos a todo lo que tenga que ver con temas de información. En dado caso de que busquen en algún momento dedicarse a la parte de protección de datos, pues es necesario aprender cosas como temas de cifrado, temas de prevención de pérdida de datos, que normalmente, aparte de que son temas de metodologías, son temas de uso de herramientas, pero esos pues básicamente se pueden aprender y hay muchísimas herramientas en los mercados que nos pueden ayudar para esa parte. También están temas de análisis de comportamiento de usuario, temas de seguridad en correos electrónicos que va un poquito ligado a la parte de prevención de pérdida de datos, inclusive todo lo que tengan que ver con seguridad a la nube. Sin embargo, hay una cuestión, considero la más crítica, que no puse ahí por alguna extraña razón, que es la parte de la clasificación de información. Si no existe una clasificación de información, no hagan de cuenta que pues, no tienen nada absolutamente en temas para poder realizar una protección adecuada de información. Si no existe, como les decía mención, ese tema de, pues esta es información confidencial, esta es pública, esta es interna, esta es crítica, prácticamente no tenemos nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener que proteger básicamente toda la información. Si hay organizaciones en las cuales tienen identificado su información muy, muy crítica que dicen, sin esto no sobrevivimos. Sin embargo, no toda la información está clasificada. Entonces, ese es otro de los puntos que agregaría, temas de clasificación de información en cuestión de protección de datos. En temas de seguridad de red, pues ahí hay que ver temas de firewalls, IDS, proxies, temas de filtración de paquetes de web, de todo lo que tengan que ver con temas de filtrar contenido malicioso, que venga obviamente desde fuera.
temas de VPNs, puertas de enlace en cuestión de seguridad. Digo, en estas últimas semanas se vio mucho la parte de la implementación de tecnologías VPNs y adicionales. La parte de protección de negación de servicio también es una cuestión importante, aunque parezca que está más enfocado a la parte de seguridad web, por así mencionarlo. También se puede aplicar de repente para nuestros dispositivos, por ejemplo, firewall. Si alguien nos deja, o mejor dicho, si alguien aplica a lo mejor una negación o intenta aplicar una negación de servicio a alguno de nuestros firewalls, pues nos puede dejar sin internet durante un rato en toda la organización, considerando que el equipo sea el que gestiona toda la cuestión de la red de forma interna. En temas de seguridad de aplicaciones, específicamente en la parte de diseño, aquí vemos temas, por ejemplo, de modelado de amenazas, todo lo que tiene que ver temas de revisión del diseño, de la codificación, obviamente temas de codificación de segura, análisis, todo lo que tenga que ver con la parte de análisis estático en temas de seguridad y, pues, a final de cuentas, también algunas otras aplicaciones como los WAF, que son los Web Application Firewalls, que son relativamente nuevos. Algunos, bueno, estas terminologías son relativamente nuevas, básicamente son firewalls para aplicativos en la nube. Y en temas de codificación segura, pues es todo lo que puede ser metodologías como WASP, que forma parte hacer pues es básicamente una metodología, un framework o un marco de referencia de trabajo. O sea, era lo que estaba buscando. Un marco de trabajo para poder codificar de forma segura nuestras aplicaciones en el web, en los dispositivos móviles y pues en nuestros equipos de escritorio. Y después está la parte de la seguridad en estaciones de trabajo. La parte de estaciones de trabajo son nuestros dispositivos, nuestras laptops, nuestras PCs de escritorio, nuestros dispositivos móviles. Ahí hay que ver algunas otras cuestiones relativamente pues, diferentes. Cada uno cumple una funcionalidad. Sin embargo, por ejemplo, en temas de estaciones de trabajo hay que ver temas de software antivirus, software anti-malware, temas de detección de comportamiento, básicamente en temas de HIT, HIPS y FIEM, todo lo que tenga que ver con detección de comportamiento, tecnologías de detección de comportamiento malicioso, listas blancas de aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes se quieren prevenir del ransomware de forma lo más efectiva que se pueda, si ustedes aplican listas blancas de aplicaciones a través de grupos o políticas de grupo de Microsoft Office, Microsoft, bueno, a través de Microsoft, de Windows, perdón, con la parte de las listas blancas de aplicaciones es más que suficiente. Digo, no está de más agregar a lo mejor alguna capa de seguridad adicional, como es un software anti-malware, que nos permita a lo mejor de repente ahí detectar una entidad maliciosa. Pero con las listas blancas de aplicaciones considero que es más que suficiente. En temas de configuraciones seguras, todo lo que tenga que ver con temas de hardening, aplicación de parches, etcétera, también aplica para temas de seguridad en estaciones de trabajo. En cuestión de cero confianza, o la tan denominada Zero Trust, que es básicamente pues toda entidad es desconocida ante un potencial servidor, por así mencionarlo, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si el servidor nos dice, pues necesitas un usuario, una contraseña, un segundo factor de autenticación, adicional a ello te necesitas estar en cierto lugar, en cierto dispositivo que tiene cierta MAC address. Si se cumplen todos esos conceptos, pues entonces para mí eres un agente de confianza y ya nos da el acceso pues a los recursos que nosotros necesitamos específicamente. En temas de detección sucede algo similar. Acá van más tecnologías o más metodologías enfocadas a la parte de detectar potenciales incidentes. Por ejemplo, temas de gestión de registros, todo lo que tenga que ver con el uso de tecnologías SIEM para la parte del análisis de los registros o de los logs de los equipos, con la finalidad de ver
patrones a lo mejor de comportamiento medio extraño de alguno de los usuarios o algo por el estilo. En temas de monitoreo de seguridad de red, también forma parte de temas de detección. El bug bounty también forma parte de temas ¿cómo se llama? De la parte de detección de potenciales incidentes, los test de intrusión, las pruebas de penetración o todo lo que tenga que ver con temas de hacking ético también. De hecho, forma parte, todo lo que tenga que ver temas de hacking ético forma parte de la misma normativa ISO 27001 dentro del proceso de gestión de riesgos, dentro de la parte de la identificación de amenazas. Por eso siempre les hago más hincapié, no se claven tanto en la parte del hacking ético, vean un poquito más allá. Pueden ver temas de gestión de riesgos y les va a ir muchísimo mejor que si solamente se toman el punto de estudiar cuestiones de hacking ético o de pentest. No se delimita o no se demerita el trabajo de los testers, es muy valioso también. Sin embargo, hay algunas otras actividades todavía muchísimo más complejas, por así mencionarlo, para poder realizar, ¿no? Temas de escaneo de vulnerabilidades y algunas otras cuestiones también que pueden, o mejor dicho, deberían de conocer antes, o mejor dicho, para poder dedicarse de cierta forma en temas de seguridad defensiva, específicamente para la parte de detección. Y para la parte de respuesta, que acá pues es prevención, prevenir incidentes, detección para detectarlos. Y cuando ya sucedió algo malo, por ejemplo, en este caso, aquello puede servir para todo lo que tengan que ver en temas de prevención, para poder evitar precisamente que nuestra información sea robada o sea dañada. Recordemos que tenemos 3 principios muy básicos, que es el de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Igual, suena cliché, pero es la base de todo. Si nosotros no comprendemos cómo nos puede afectar o cómo nos ayuda al final de cuentas, podemos tener pues no sé si falta de claridad hacia qué es lo que debemos de hacer. Entonces, cada uno tiene una, eh, cada cosa tiene su, pues su punto a favor respecto hacia esos conceptos. Y en temas de respuesta, pues si ya sucedió un incidente, la intención es, en este caso, responder ante él, contenerlo y recuperarnos ante ese potencial incidente. En temas de respuesta a incidentes, es necesario generar un plan para ello. De hecho, ahorita estaba precisamente trabajando en el contenido de todo lo que tiene que ver con temas de respuesta a incidentes. Hay que ver temas de preparación de incumplimiento por cuestiones principalmente ¿cómo se llama? De, ah, por ejemplo, temas de protección de datos, pues ni modo. Si se vieron comprometida información personal, pues hay que cumplir con la ley en esa cuestión. Ejercicios de mesa de ayuda, en muchas ocasiones, pues a la vez el help desk pues está ocupado haciendo algo y pues no específicamente se atienden las solicitudes a tiempo y genera potenciales problemas. Temas de gestión de crisis, en muchas ocasiones nos ha tocado ver empresas que no saben qué hacer ante un, ¿cómo se llama? Ante un potencial incidente. Entonces, en temas de gestión de crisis también se deben de ver esas partes, ¿no? Respecto a todo ese embrollo que se ve ahí, ¿quién tiene la primera pregunta? Igual, ya sea de eso o alguna duda en particular que tenga. Muy bien, continuamos entonces. En la parte de seguridad ofensiva, que bueno, la parte defensiva, me reitero, es la cuestión o la parte donde nosotros vamos a, como tal, como su nombre lo hace mención, vamos a buscar defender.
Ahí vemos más cuestiones normativas, por ejemplo, como ya mencioné, ISO 27001 principalmente. O algunas otras como ISO 27001, ISO 27032 o la ISO 22301, que son de temas de continuidad de negocio, por mencionar algunas de las N cantidad de estándares que existen en el mercado, por así mencionarlo. Acá es relativamente similar en temas de seguridad ofensiva. También existe un estándar. Ese estándar se llama PTES, que es Penetration Test Execution Standard, y ese parte a cuatro puntos, que es uno, temas de redes. Si nosotros queremos irnos hacia la parte de seguridad ofensiva, nosotros deberíamos de aprender uno, dependiendo del enfoque que nosotros queramos darle, gestionar temas de redes. Específicamente, ¿a qué nos referimos de redes? Ya sea redes inalámbricas o sea redes locales, debemos de aprender de firewalls principalmente, de cómo se compone, en este caso, la parte de la red, que si hay un firewall, que si hay un router, que si hay un switch, cuál es la diferencia entre estos. Hay que aprender temas de VLANs, hay que aprender temas de configuraciones, hay que aprender muchísimas cosas respecto a la parte en temas de redes, principalmente cuestiones de protocolos de red y cuáles a lo mejor pueden llegar a ser, por ejemplo, vulnerables, por así mencionarlo. Ahorita vemos específicamente cómo es que se parte. Hay una columna vertebral, por así mencionarlo, y después hay un quiebre entre cada uno de los puntos entre ofensivo y defensivo, y ahorita lo detallamos. Muchas de las veces me dicen, Alejandro, ¿qué certificación me recomiendas? Cisco. Independientemente sea para la parte ofensiva o defensiva, Cisco va a ser el punto de referencia en cuestión a redes. Entonces sería pues la recomendación, estudiar un CCNA y ya después que comprendan la parte de las redes, ahora sí pueden tomar cualquier taller ¿cómo se llama? Que ustedes consideren, ¿no? Llámese un taller para aprender el uso de herramientas como Wireshark o lo que ustedes tengan en mente. Eso les va a ayudar más a tener ese proceso de comprensión en el funcionamiento de la red, y posteriormente les va a ayudar también a la parte de saber qué hacer cuando se ha comprometido una red, ¿no? Si no, pues va a estar bastante complejo. Dos temas de aplicaciones. Acá vemos temas tanto de aplicaciones web, móviles o temas de escritorio. Está además, de igual forma, si ustedes se preguntan qué es lo que yo puedo estudiar, les recomendaría completamente OWASP. OWASP es una metodología que se ha básicamente implementado como un marco de trabajo, que ya le están dando su tonalidad de estándar de seguridad, porque pues básicamente se ha popularizado mucho en la industria del desarrollo. Entonces, OWASP es uno de los puntos principales que considero que pueden llegar a tomar. En temas también, lenguajes de programación, es muy importante, aquí sí es importante conocer lenguajes de programación, por la cuestión, a final de cuentas, de que pues, necesitas conocer a lo mejor en temas de PHP, JavaScript, por así mencionar algunos de los potenciales lenguajes. Eso al menos por la parte web, a lo mejor por cuestiones de aplicaciones de escritorio, pues vas a tener que aprender lenguajes como, dependiendo, ensamblador, o vas a tener que aprender lenguajes en C, o vas a tener que aprender lenguajes en Python o en C++, algo por mencionar algo, ¿no? Pero aquí sí es necesario ya aprender lenguajes de programación, igual dependiendo del enfoque, si sea web, si sea móvil, o sea de escritorio. En temas de que sea web, pues a final de cuentas también vamos a tener que aprender a lo mejor un poco de servidores, de bases de datos, para saber si las configuraciones están bien o están mal aplicadas, y principalmente, supongamos que a lo mejor logramos cometer un SQL injection o algo similar, por mencionar alguna de las miles de vulnerabilidades que pueden llegar a existir. Si no sabemos de base de datos, al menos movernos o qué hacer cuando ya hemos comprometido un servidor, ya comprometimos una base de datos,
Si no sabemos de bases de datos, va a ser complicado después tratar de consultar información o eliminar o descargar la base de datos como tal. Va a ser muy complicado. Al igual, si logramos comprometer supongamos, un servidor con las credenciales de root, al menos en la parte de Linux, y no sabemos de lenguajes de programación en Linux, perdón, o de Linux, pues va a estar complicado después tratar de movernos en los diferentes directorios. En temas de ingeniería social, también es otra de las ramas en temas de pentest. Acá se utilizan más metodologías de recolección de información o de recabación de información que otra cosa. Temas de OSINT, de doxing, de correos electrónicos, temas de dominios, temas de DNS. ¿Por qué? Porque normalmente se utilizan los correos electrónicos para aplicar las temáticas de la parte de ingeniería social. También la parte de creación de scripts para poder incrustarlos a lo mejor en algún dispositivo externo de almacenamiento y después por ahí entregarlo. Eso también puede llegar a ser un punto. Y también en temas de seguridad física, es muy poco común realmente la parte de la seguridad física en México. No me ha tocado en ningún momento dentro de todo lo que tengo de tiempo. Sin embargo, sí es importante aprenderlo. Bueno, no es importante aprenderlo si nunca lo vas a utilizar. Mejor considero que pueden enfocarse en alguna de las otras tres, salvo que sea algo que pues, busquen ustedes tomar, por así mencionarlo. Ahí hay, pues a final de cuentas, hay que conocer de medidas de seguridad físicas, llámese detectores de metales, llámese bardas, llámese cámaras de seguridad, sistemas de controles de acceso, etcétera, entre cómo realizar la programación hasta la parte de la desactivación, por así mencionarlo. Hasta aquí, ¿quién tiene la primera pregunta? En cuestión de ofensivo físico, he escuchado algo sobre Robert Docky, pero no he sabido muy bien cómo evitarlo. Bueno, el Robert Docky lo que hace es una memoria USB que lo que hace es lo conectas y cuando lo conectas ejecuta un cierto código que tú le hayas incrustado. Es muy simple y es desactivando el puerto USB. Es literalmente. O sea, te reitero, o sea, la parte de la seguridad, pues creo que no estabas. Entonces, la parte de la seguridad es muy simple, es muy lógica, literalmente. Si hay, por ejemplo, si hay ¿cómo se llama? Si hay un ataque que tenga que ver con temas pues de puertos USB, tienes dos opciones, de realizar la desactivación del puerto o en su defecto realizar la instalación de alguna especie de solución anti-malware que tenga detección de comportamiento y pueda detectar el comportamiento que está realizando la USB. Por ejemplo, digo, sin ánimo ¿cómo se llama?, de promoción ni nada, pero nosotros manejamos una solución, digo, no es la única y no va a ser por la única que lo hace. Nosotros gestionamos una solución de seguridad, la cual tiene precisamente esta parte de detección de comportamiento. ¿Cómo funciona la parte de detección de comportamiento? Si tú metes una USB, por ejemplo, y a partir de la USB, este software detecta que ejecutó un script para poder abrir un CMD o un PowerShell y luego ese PowerShell poder ejecutar ciertas acciones, lo que hace la aplicación es decir, ok, ¿por qué una USB necesitaría ejecutar un PowerShell que a su vez está ejecutando algunas otras acciones? Entonces, encapsula el comportamiento y avisa. Ya te dice, oye, pues sabes qué, este comportamiento no es normal con base a lo que yo sé de USBs o lo que tengo de conocimiento de USBs. Sin embargo, pues ya te lo dejo a tu discreción si lo quieres, ¿cómo se llama? Si lo quieres ejecutar o no. Eso es lo que sucede. Digo, realmente, digo, la seguridad es muy lógica. Es muy binaria. No hay puntos medios. No es como que, pues puedes hacer
esto a medias, no. Digo, es muy binaria, es sí o no. Principalmente en temas de seguridad, porque es así, muy seca, porque si fallas algo, adiós pues en este caso, a tu infraestructura, a tu seguridad, a tus operaciones. Entonces, es eso. Digo, pero sí, o sea, la parte de los Rubber Ducky es muy simple. A diferencia, por ejemplo, de los Pineapple Wi-Fi, no sé cómo se llaman. No recuerdo cómo se llaman. Ahí tiene una cuestión diferente, ya que simula ser una red, por así mencionarlo. Entonces, con base a esa simulación, pues lo que puedes hacer es decirle a tus usuarios, si ves una red pública, pues no te conectes. Digo, la seguridad es muy simple. Lo volvemos complicado los usuarios como tal. Nosotros como humanos somos el que lo vemos complicado. Si tú le dices a un usuario, no insertes ninguna memoria USB que no te hayamos proporcionado en la organización o que no reconozcas o que te hayas encontrado tirada, si el usuario lo ingresa y es un Rubber Ducky y no tienes ninguna solución de seguridad que te permita detectar algún comportamiento malicioso, pues ya el Rubber Ducky ya hizo lo suyo. Entonces, así, digo, así funciona. Pero digo, es muy simplista la parte de la seguridad. Digo, suena mal a lo mejor que lo diga, pero pues es cierto, digo, es simple. Ya hay procesos muy establecidos, ya hay estándares que nos dicen específicamente qué es lo que tenemos que hacer con ello. ¿Quién tiene la siguiente pregunta o comentario? Muy bien. Y ya para terminar, en este caso lo que queda es esta parte. Existen ciertas cuestiones en común que muchas de las veces no nos damos cuenta. Sin embargo, sí hay cosas en común. Una de esas cosas son temas de inventario de activos, temas de identificación de amenazas y temas de gestión de riesgos. Estos 3 puntos en específico, en cualquiera de los dos, en temas de seguridad defensiva o en temas de seguridad ofensiva, se manejan. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos, para poder, llámese para la parte de la auditoría, ya sea para realizarla o para proteger, nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos que proteger o en este caso, nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros tenemos que auditar. Al final de cuentas, ese es uno de los puntos. El segundo punto, para poder proteger, nosotros necesitamos identificar cuáles son las amenazas de las cuales nosotros vamos a protegernos. O en su defecto, si nosotros vamos a atacar, por así mencionar, lo que es en la parte de la seguridad ofensiva, nosotros tenemos que identificar cómo es que nosotros vamos a atacar. Eso es uno de los puntos. Y en temas de gestión de riesgos, que viene a raíz, temas de inventario de activos, identificación de amenazas, temas de priorización de activos críticos, etcétera, pues forma parte de lo mismo. Esos son los 3 puntos principales que ustedes deberían de estar viendo en temas, por así mencionarlo, generales. Temas de inventario de activos, identificación de amenazas y gestión de riesgos. Ese es el núcleo del todo en temas de seguridad de ofensiva o defensiva. Eso es el núcleo de todo. Ahora, a partir de ahí ya es donde comienzan las divisiones. Por ejemplo, en la parte de la seguridad defensiva, cuando ya tenemos el inventario, ya sabemos cuáles son las amenazas, ya sabemos cuáles son nuestros potenciales riesgos, si hay riesgos altos, medios, bajos, ya supimos qué es lo que hay que hacer con ellos. En este caso, saltamos a la parte defensiva y ahí es donde nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer con él, si vamos a mitigarlo o si vamos a reducir o cómo vamos a reducir esos riesgos y esas amenazas. Y en la parte ofensiva, pues ahí es diferente. Ahí es cómo vamos a hacer a través de las técnicas de explotación que nosotros tenemos o que conocemos, cómo es que vamos a materializar los riesgos y cómo es que vamos a materializar esas
amenazas. Así es. Reitero, suena muy simple porque pues, realmente lo es. O sea, ya cuando identificas, todo es un proceso, absolutamente todo en seguridad es un proceso. Si ustedes comprenden el proceso, si ustedes llevan a cabo el proceso, todo lo que hagan a partir de ahí es más que sencillo. Entonces, ese es uno de los puntos. Todo es un proceso, aprendan el proceso, inventario de activos, identificación de amenazas, gestión de riesgos, y a partir de ahí ustedes deciden hacia qué puntos son los que se van, defensivo u ofensivo, a mitigar o minimizar riesgos y amenazas o a explotar esos riesgos y amenazas. De esto, ¿quién tiene la primera pregunta? Yo, para la gestión de riesgos, ¿ya existen metodologías o previas o nosotros hacemos la metodología? No, ya existen metodologías para temas de gestión de riesgos. Ejemplo de ellas está COVID-5, que es de ISACA. Tiene un cierto costo por temas de membresías y demás cosas. O en su defecto está la metodología Magerit también, que, ¿cómo se llama? Que nos ayuda, al final de cuentas, hacen lo mismo. Nada más que, pues obviamente el tema de que tiene uno del renombre y el otro, pues el tema pues igual del mismo renombre. Pero parten de la misma. Todo, reitero, es tema de identificar, primero realizar nuestro inventario de activos, después nuestro inventario de potenciales amenazas a cada uno de esos activos. Después se lleva el proceso de la clasificación de las amenazas. Después se realiza básicamente el proceso de la temática de los riesgos, el hecho de saber, por ejemplo, cuál va a ser, o mejor dicho, cuál es el impacto que se va a tener, o vaya, cuál es el impacto que tendría una amenaza a nuestros activos, cuál es la probabilidad de que esa amenaza realmente afecte a mis activos, y cuál es el riesgo potencial que existe de esa amenaza a nuestro activo. Ya después de que tenemos esa parte, sigue la gestión, que es saber qué vamos a hacer con las amenazas o con los riesgos, que es, pues tengo la posibilidad yo de aplicar los controles, tengo la posibilidad de contratar a alguien más para que me ayude a minimizar o mitigar esas amenazas, o esos riesgos, mejor dicho. Tengo la posibilidad de decir, no voy a hacer nada porque me sale muy caro implementar controles para minimizar esos riesgos, o en su defecto, puedo eliminar el activo, que es una de las cosas, por así mencionarlo, que casi nunca me ha tocado realizar. Pero sí, no son las únicas, hay muchísimas más. En temas de gestión de riesgos está Magerit y está COVID-5. COVID-5 normalmente es como que un poquito más conocido, es una metodología de gestión de riesgos. Todo, absolutamente todo lo que busques o todo lo que necesites ya está en la red. Ya hay una metodología, ya hay un estándar que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, y demás. Pero ya está todo eso. Ya nada más es identificarlo y buscar aplicarlo. Ahora, cada uno aplica diferente porque muchas empresas pues no tienen ni el mismo tamaño, ni el mismo giro, ni la importancia que tienen los activos para las empresas son el mismo, por así mencionar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, por mi parte, al menos en la sesión del día de hoy, pues es todo, ¿no?
reitero, la finalidad era ver esa cuestión que existe de repente en el no saber qué es lo que podemos o no estudiar o hacia dónde irnos o no en temas de seguridad, llámese defensiva o en la parte ofensiva. El video va a estar en YouTube, por si lo quieren darle de repente una revisada posterior, pues ahí va a estar sin ninguna especie de problema. Entonces ahí lo pueden revisar cuantas veces sean necesarias. Preguntas o comentarios adicionales, ya nada más para finalizar. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. Mencionas que, por ejemplo, hay que tener conocimientos de firewall, Cisco, programación, base de datos, redes, servidores. ¿Qué me recomiendas, por ejemplo, para empezar en este mundo? Algo que ¿por dónde empezar? Digo, ya que es mucha información. Como veíamos, principalmente, ver hacia dónde quieres ir. Digo, uno, seguridad ofensiva o defensiva. Eso sería uno de los puntos principales que deberías de buscar identificar. Digo, defensa es literalmente ver toda esa parte de proteger información. Todo lo que protegemos son operaciones e información. No hay nada más. Que la información esté en un dispositivo o no, eso ya es diferente. Y en la parte ofensiva también forma parte de la seguridad en temas de detección, nada más que está más enfocado en el punto muy específico de la gestión de riesgos. Entonces, que es la detección y validación de las amenazas y la clasificación de los riesgos. Eso es lo que hace la parte ofensiva. Ese es uno de los puntos. Identificar el enfoque de seguridad, por así mencionarlo. Después, el área. Bueno, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que te gusta a final de cuenta? ¿Te gusta, va a sonar a lo mejor mal, ¿no? Pero te gusta estar en juntas, te gusta estar sentado en tu oficina, te gusta estar escribiendo, te gusta estar haciendo reportes. Bueno, si es así, seguridad administrativa. Ahí tendrías tú que aprender a revisar políticas, procedimientos, temas de gestión de proyectos, temas de regulaciones, por ejemplo, temas de ley de protección de datos, y hay que ver un poco de leyes. A lo mejor en esa parte específica puede llegar a ser un poquito aburrida, pero pues es lo que se hace ahí. En la parte técnica específicamente, territorio ya es todo lo que pues, vemos acá de este lado, todo lo que quieras en la parte técnica. Yo, ese es uno de los puntos. No sé específicamente qué es lo que te llame más la atención. ¿Defensa o ofensa? Perdón, no lo mencioné, pero era la defensiva, la defensa. Muy bien. En temas de seguridad defensiva, ¿qué es lo que más te llama la atención? Estar de alguna forma realizando o aplicando configuraciones, etcétera, o en su defecto, estar más, pues sí, estar en oficinas, que pues es lo que se hace. No le veo otra, realmente es esa parte. Sí, es que como veo que es demasiada información, digo, en la torre me voy a tardar un chorro tratando de tener el conocimiento de todo eso. Entonces, por eso era como que, ¿cuál crees que sea la prioridad o por dónde empezar? ¿Por la programación, por las redes? Ejemplo, yo específicamente veo todo lo que tiene que ver con temas de seguridad administrativa, todo lo que tenga que ver con temas de, por ejemplo, gestión de continuidad, gestión de los procesos, de la continuidad de negocio, todo lo que tenga que ver con temas de desarrollo, implementación de políticas, todo lo que tenga que ver con temas de desarrollo, de procedimientos, todo lo que tenga que ver con temas de gestión de proyectos de seguridad, el conseguir presupuestos, el estar hablando con los directivos, perdón. Por mencionar algunas de las cosas, yo lo hago en la parte administrativa. Y es todo lo que hago. Inclusive, a veces, tratar con proveedores también, que esa es otra de las cosas que se realiza específicamente en la parte administrativa. En la parte técnica, territorio, ya es todo lo que tenga que ver con la implementación de equipos y dispositivos. Eso yo no lo hago. Eso, en este caso,
hay quien sí lo realiza. Cuando yo apruebo un proyecto, por ejemplo, o se me aprueba un presupuesto, yo realizo la parte de la gestión del diseño del proyecto en temas de seguridad y tecnología. Y a partir de ahí yo decido ya con base igual, inventario, cuando ya se tiene la parte del inventario de activos que forma parte de las tareas del área administrativa, que ya se tiene la parte de todo el proceso de gestión de riesgos que también forma parte del área administrativa. Ya cuando tengo toda esa información, ahora sí viene la parte de la selección de controles, de decir, ok, estos controles son los que tengo que aplicar o no tengo que aplicar, o aplican porque cualquier cosa, ¿no? Yo todos esos requerimientos se los paso a otra persona y le digo, ahí está, esto es tuyo y tú te encargas de conseguir a los proveedores. Ya esa persona pues se encarga de ir, buscar a los proveedores, etcétera. Nos venden la tecnología, ya sea que la empresa lo venda, implemente o nosotros lo implementemos, se nos capacita. Entonces, te reitero, no sé específicamente qué es, te llame la parte de la atención. Digo, si es administrativo, pues vas a tener que aprender políticas y procedimientos. Suena mucho, pero realmente no lo es. Realmente la parte tecnológica llega a suplir bastantes cosas y llega a facilitar bastantes cosas también. Entonces, digo, suena a muchísimas cosas, pero no lo es, no te asustes. Eso sí te lo puedo garantizar. No te asustes, no te va a llevar, sí te va a llevar un tiempo, pero no te va a llevar la vida. Eso te lo puedo garantizar. Y en temas técnicos, pues sí, ahí sí hay varias cosas. Digo, no tienes que aprender todo. Digo, igual es un tema de enfoque. Si tú dices, pues es que en la parte de detección me agradaría temas, por ejemplo, bueno, me agradaría la temática de detección. Bueno, pues ahí hay que aprender a lo mejor tecnologías como todo lo que tenga que ver con CIEM o temas de prevención de fuga de datos. O en este caso temas de análisis de comportamientos, por mencionar las cosas más críticas, por así mencionarlo. En temas de prevención, te digo, si buscas temas de prevención o de protección de información o de datos, pues ahí hay unos puntos específicos que hay que ver. Si es temas de seguridad de red, la parte de los firewall, por ejemplo, no tiene el mayor sentido. La parte de los firewall es muy simple, los firewalls sirven y se crearon específicamente para poder decir se puede o no permitir una conexión. Punto. Eso es el nacimiento y eso es para lo que funciona específicamente los firewalls. Para permitir o bloquear conexiones. Eso es. Ya después todos los fabricantes agregan cada uno pues todo lo que ellos tienen, ¿no? De que si tienen gestión de contenidos, si tienen gestión de aplicaciones, si tienen VPN, si tienen lo que sea, eso ya es diferente. Te reitero, eso en muchas de las ocasiones, la mayoría de por ejemplo, de los fabricantes, o ellos te implementan o ellos te dicen, ok, yo te vendo y te capacito adicional. Eso es una de las consideraciones. Por ejemplo, en temas de VPN, pues va con temas de firewall, temas de filtrado, también va en temas de firewall, los IDS y los IPS en muchas ocasiones. Actualmente las tecnologías ya lo traen implementado. Temas de protección de DOS, pues a lo mejor ahí sí es otra cuestión que deberías de ver, que dependiendo si lo tiene o no la solución, pero eso ya es, ¿cómo se llama? Ya es otro punto. Digo, pero al menos en seguridad en red, yo no sé qué es lo que te llame la atención de todo eso. Nos vamos a hacerte un pad de estudio de una vez. O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de todo lo que es ahí? Lo que es los VPN, todo lo que tenga que ver con redes, me llama la atención. Ok. ¿Ya has visto algo de redes hasta el momento? Sí, sí, bueno, lo básico de la escuela, pero a fondo no he visto nada. Muy bien. En temas, te reitero, en temas de redes, normalmente lo que vamos a estar viendo en cuestión específica de seguridad son temas de configuración de firewalls, que es uno de los puntos principales. Temas de configuración de firewalls, temas de VPNs, en dado caso,
en cuestión de comunicaciones. En temas de redes también se van a ver todo lo que tenga que ver con configuraciones de Internet y alta disponibilidad de estos mismos servicios de Internet. Todo lo que tenga que ver con temas de VLANs, ese es otro de los puntos adicionales que también se ven en temas de redes. Y ya, o sea, realmente no es tanto en temas de redes. Obviamente lo que hay que aprender sí es bastante, pero de forma muy específica es la configuración de los firewalls, temas de VLANs, y esos son los dos puntos más críticos en temas de red, que al menos en actividades o en trabajos que hemos realizado es como que lo más común, por así mencionar. ¿Qué considero sería lo que pudieses comenzar a estudiar? Digo, las VPNs pues, no tienen tanta lógica o tanto problemática. Ahí, por ejemplo, en temas de seguridad de una VPN, considerando la parte actual, déjenme les muestro otra cosa. En temas de seguridad remota, perdón, es que de verdad tengo un chorro de cosas aquí. En temas de seguridad remota son otras cuestiones. De igual forma, acá hay algunas cosas en temas de teletrabajo, por ejemplo, en temas de todo lo que tenga que ver con VPNs. Hay ciertas cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ejemplo, saber específicamente a quién, mejor dicho, a qué se va a dar acceso, a quién se le va a dar acceso, por qué se le tiene que dar acceso y cómo se le va a dar acceso. ¿A qué? Pues a esto nos referimos a la parte de los activos, en este caso un activo de información. Si nosotros no tenemos ese dato, va a ser imposible que podamos plantear una buena estrategia de seguridad remota, por así mencionarlo. ¿A quién? En este caso es una entidad. ¿A quién nosotros le vamos a estar dando ese acceso? Actualmente podemos llamar entidad por la cuestión de decir, hay tecnologías de la industria 4.0 que son todos estos, todo lo que tenga que ver con automatización, que en algunas ocasiones se tienen que conectar a lo mejor a algún servidor interno y estos piden información o entregan información. Entonces, por eso hago la mención a entidad, porque no solamente ya son personas, también son dispositivos que se conectan. Entonces, hay que identificar a qué se le va a dar un activo, se le va a dar un acceso a qué activo, si es información, si es un servidor, si es una aplicación, si es un equipo, si es una red completa. Eso nosotros la definiremos en alguna estrategia de seguridad. ¿A quién se le va a dar acceso? ¿A qué entidad? El por qué. Normalmente debe de haber una clasificación de roles y funciones con base a una clasificación de información también. Eso ya en el taller se verá más a detalle. Pero en temas de roles y funciones, es decir, por ejemplo, yo, Alejandro, soy parte del área de comercial, un ejemplo. Con base a hacer la parte del área comercial, yo estoy solicitándole el del área de contabilidad, pues a final de cuentas que me dé acceso a la información contable. Es muy probable que por temáticas de que soy del área de ventas o del área comercial, pues yo no tenga acceso porque no está ni dentro de mis funciones ni dentro de mi rol conocer información financiera, por así mencionarlo, de la empresa. Entonces, ese es un punto. El siguiente, a final de cuentas, es el cómo nosotros vamos a tener ese acceso, que ya aquí es la cuestión técnica. Si te fijas, casi todo está aquí, dentro del punto no técnico. En este caso, ya en la parte técnica, ahora sí vemos cuestiones de, por ejemplo, uno, tenemos que crear una política de seguridad. Las políticas de seguridad siempre nos van a dar la guía de cómo tenemos que llegar y hacia dónde tenemos que llegar específicamente. Por ejemplo, si la política de seguridad a nosotros nos indica de que no podemos hacer uso de dispositivos de usuarios, pues en este caso el medio pues simplemente va a ser el que nosotros le entreguemos como empresa.
la conexión, ¿a través de cómo o de qué se va a hacer la conexión? Ah, pues va a ser a través de VPN, va a ser a través de apertura de puertos, va a ser a través de aplicaciones de terceros. Eso se define en las políticas. ¿Y qué medidas de seguridad se van a implementar? Si te fijas aquí, dentro de todo lo que tiene que ver en temas de redes, simplemente es el medio de conexión. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. La seguridad parte más en temas de procesos y de personas que en temas de tecnología. Suena muy cruel, pero es cierto. El tema acá es antes conocer los procesos que la parte tecnológica. La parte tecnológica, pues, es muy importante porque es sobre la que trabajamos, pero el hecho de saber lo principal, que por ejemplo es esto, a qué, a quién y por qué, es más importante que simplemente implementar. Por ejemplo, si nosotros le damos acceso a alguien a través de una aplicación de apertura de puertos a una aplicación, esto puede significar, pues sí, sin problemas, puede llegar y puede realizar el proceso de consulta y demás cosas. Pero alguna entidad maliciosa puede llegar a detectar el puerto y atacarnos. Entonces, a lo mejor en el cómo, por alguna cuestión de política o de desconocimiento o demás, pues puede llegar a afectarnos. Ahora, en temas, supongamos, aplicación de terceros, un AnyDesk, un TeamViewer, etcétera. Si nosotros damos acceso a través de alguna de estas aplicaciones, la posibilidad que exista es de que no tengamos el control de lo que está haciendo el usuario, ni de monitorizarlo, ni nada por el estilo, porque está accediendo directamente al equipo. Entonces, esa, pues a final de cuentas, también es un riesgo para nosotros porque no tenemos un control del mismo. De hecho, el usuario tiene el control total del equipo y de la información. En cambio, por ejemplo, si nosotros hacemos uso a lo mejor de una VPN, pues ya podemos delimitar ciertas cosas como identificar quién se conecta, a qué hora se conecta, cuánto tiempo se conecta, a través inclusive de qué medios se está conectando. Podemos delimitarle horarios de conexión, podemos delimitarle el acceso a los recursos, que en este caso es a qué activo, etcétera. Entonces, te reitero, es más cuestión administrativa antes, y ya después la parte tecnológica es muchísimo más sencilla de implementar. Lo vamos a ver más a detalle posteriormente, pero hay 6 preguntas básicas que básicamente nosotros tenemos que hacernos en temas de seguridad antes de poder implementar cualquier tecnología. Pero sí es estimado. Digo, a lo mejor suena mucho, pero no lo es. Digo, ya correspondiente a lo que vayamos viendo en el taller, pues ya lo vamos desmenuzando un poquito mejor. Muy bien, ya para retirarnos, ¿quién tiene la última pregunta? En cuestión de seguridad ofensiva, como habías dicho, en cuestiones, no sé, de SQL o de puertos abiertos, todo eso, más bien, ¿qué curso o metodología podría tomar? Eso depende. Igual forma, por ejemplo, si es temas de redes, obviamente vas a ver cuestiones de puertos, de protocolos, de servicios. Y dentro de esos puertos, protocolos y servicios, muchas de las veces, por ejemplo, Cisco te dice, pues es que el puerto 22 o el 21, no me acuerdo cuál es el FTP. El puerto de FTP es de transferencia de archivos, pero no cifra la información. Lo que podemos hacer, en este caso, si queremos utilizar un servidor de transferencia de archivos, lo que tenemos que utilizar ahora es el SFTP. Okay. Ese es uno de los puntos. Más bien en temas de pentest, y al igual como en temas de seguridad, son cuestiones de buenas prácticas. Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es validar pues básicamente validar las buenas prácticas que se tienen en seguridad defensiva y aplicarlas al inverso, o validar específicamente esos puntos. Es que ya hay
por ejemplo, hay una metodología que se llama Mitre, que es precisamente de ataques. Esa metodología tiene una cantidad inmensa de ataques que te indica, por ejemplo, la forma de ejecutar el ataque, la forma de aplicarlo, en donde puedes encontrar información, la forma de mitigación, etcétera. Entonces, ese es uno de los puntos, pero te reitero, si vas a ver cuestiones de redes, por ejemplo, como forma parte de la cuestión de validar la apertura de puertos y demás, pues sí, independientemente te recomiendo un Cisco. Digo, porque ahí vas a aprender las cosas básicas y las cosas que necesitarías o que deberías de proteger. Obviamente, conociendo las cosas que debes o que se tienen que proteger, pues ya sabes específicamente cuáles son las cosas que se van a auditar. Aquí, pues ahora sí que, te reitero, si conocemos específicamente qué es conocemos específicamente lo anterior, ya tenemos nosotros la posibilidad de detectar, ¿cómo se llama? O sea, tú conociendo esta parte superior, tienes la posibilidad de defender o de ejercer ese proceso ofensivo de ataque. O sea, no hay tanto. Digo, a partir de ahí, obviamente, digo, ya puede ser. Si es de red, pues preferentemente estudiate un poco de parte Cisco. Está el Pentest Execution Standard, es más por la parte de hecho, sí, el Pentest Execution Standard te da como que una serie de pasos a seguir para poder auditar cada uno de los puntos, llámese ¿cómo se llama? En cualquiera de esos puntos, de cualquiera de esos 4, te da las opciones a auditar en cada uno de ellos y cómo obtener la información debida y cómo, y mejor dicho, qué tipo de información se necesita buscar y cosas por el estilo. Tú puedes utilizar esa y ya dependiendo si es para alguna de las otras, si es de ingeniería social o si es de aplicaciones, pues está OWASP, está OSINT, está las metodologías de doxing y acá de redes, digo, no te voy a recomendar otra que no sea temas, que sea un Cisco o cualquier certificación que sea de tu agrado en temas de redes. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces pues finalizamos la sesión del día de hoy y pues ya nos estaríamos viendo la próxima semana con algún tema que nos puedan recomendar. Por ahí hubo varias recomendaciones, entre las cuales había de ISO 27000, de gestión de riesgos, de continuidad de negocio y de explicación como que de ataques en general, etcétera. Entonces, va a ser una serie, por así funcionar, lo que vamos a estar realizando, pues los jueves. Entonces, pues por el momento, mi parte es todo, salvo que tengan algún comentario o pregunta adicional. Y pues ya nos estaríamos viendo la próxima semana.